2, derecho sustantivo 2, ¿se recuerdan de haberlos visto? Por eso es importante pues, tener y traerlos a colación a manera de que ustedes tengan clara esa figura, ¿verdad? Por favor, enciendan sus cámaras para quienes ya se han unido. Muchas gracias. Entonces, teniendo claro el aspecto de las formas de normación colectiva, que son aquellos instrumentos, recuerden ustedes, que sirven de esencia o son la base del derecho colectivo, porque son en los que se traducen aquellas disposiciones de voluntades entre los sujetos involucrados. Háblese de patronos, trabajadores no sindicalizados que pueden ser simplemente como clase trabajadora reunida, ya sea de una forma como un comité ad hoc, un comité coaligado, o bien ya de una forma más formal y profesional, como lo es a través de la figura del sindicato. Entonces, es importante que tengamos bien claras estas figuras, reitero, para pues proseguir con el curso y que ustedes tengan pues a bien disponer ese tipo de instrumentos, porque si ustedes no los relacionan, no los conocen y no los manejan, por ahí nos vamos a detener un poco y no van a tener pues el mayor aprendizaje que necesita en materia procesal colectiva. Por eso es importante, yo se los voy a mandar para que pues los tengan ahí claros. Yo siempre les voy a brindar material de apoyo, retroalimentando lo que pudieron haber visto en Derecho Colectivo 2 y pues que ustedes vayan preparándose de una mejor manera. Muy bien, hablemos ahora también de lo que es las formas de organización colectiva. ¿Cuáles son las formas de organización colectiva, jóvenes? Alguien que me pudiera apoyar con retroalimentar. ¿Cuáles son las formas de organización colectiva? Licenciado, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Podría serlo del grupo coaligado, ¿Es correcto? sindicato. Así es. Son las dos figuras que reconoce nuestra legislación. Muchas gracias, Ángel. Las formas de normación colectiva, las formas de organización colectiva, pues son esas que dispone el Código de Trabajo, en la cual un grupo de trabajadores o patronos en determinado momento se puede organizar a manera de velar y luchar por el reconocimiento de derechos laborales y que se reivindiquen los ya reconocidos, puesto que la legítima negociación colectiva siempre se va a dar entre las dos partes. A veces es necesaria la intervención de un tercero amigable a efecto de que pueda dirimir el conflicto y pues posteriormente superada esa parte en la cual no pueda tener pues mayor arreglo ese conflicto, pasa a la fase administrativa, que es ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y pues posteriormente al no tener una respuesta o al no haber un arreglo directo, pues se acude a la vía judicial, ¿verdad? Entonces, son las formas de organización colectiva, tal y como Ángel muy acertadamente ha manifestado, los comités ad hoc, que están regulados en el Código de Trabajo del artículo 374 al artículo 376, en cuanto a las colisiones o uniones de trabajadores, el artículo 377, que son figuras análogas, ¿verdad? Y los sindicatos, que como les decía, pues ya son formas de organización profesionales y con mayor formalismo, porque pues ya lleva una constitución, una inscripción ante un registro público, la formación de estatutos, el tener que tener pues una organización sindical definida, tener un requisitos esenciales para poder constituirse los mismos, si es un sindicato de patronos, un mínimo de 5 patronos, si es un sindicato de trabajadores, pues un mínimo de 20 trabajadores, y que todos esos requisitos están debidamente establecidos del artículo 206 al artículo 234 del Código de Trabajo.
Dentro de los mismos, pues en el artículo 206 vamos a encontrar una definición clara y específica de lo que es el sindicato, la definición legal, y el artículo 207, pues que tiene una clasificación de estos sindicatos. También, pues está la estipulación de la edad mínima para pertenecer a un sindicato, que es el artículo 212. Las actividades de los sindicatos que están reguladas en el artículo 214, literal A. Los requisitos para la formación de un sindicato que están regulados a partir del artículo 209 y quiénes son los miembros del comité ejecutivo, que es el órgano supremo con la Asamblea General, que está regulado en el artículo 223 del Código de Trabajo. Y dentro de ese mismo artículo, pues se encuentran las prerrogativas de los miembros del comité ejecutivo. Pregunto, porque aquí lo importante, pues es que ustedes tengan bien claro, pero por favor tengan la confianza de contestar todos o la mayoría. ¿Ustedes saben cómo conformar un sindicato? ¿Saben? No, licenciado. Y honestamente, digámoslo, porque entonces si no lo aprendemos, eso es lo importante. Dicen, mire, Silic, entonces, ¿para qué vamos a desgastar parte del curso si la mayoría lo maneja? Pero si al unísono hay una unanimidad en el sentido que no conocen o no manejan ese aspecto, yo les voy a dejar un par de laboratorios y les voy a dar un video para que ustedes pues, puedan tener cómo constituir un sindicato y más allá de poderles poner las etapas, que eso pues ustedes lo podrían inclusive conseguir en un libro, pero es parte importante. Yo les daría parte de los insumos que son las formalidades para constituir un sindicato, porque importante es que ustedes salgan preparados con lo mínimo, y eso es parte de lo mínimo, pues. ¿Tiene el uso de la palabra, Ángel? No, licenciado, me parece que había que hacerlo por escrito y se necesitaba un mínimo de 20 trabajadores cuando era un sindicato de trabajadores. Y si no estoy mal, creo que cuando era de patronos era, me parece que de 5, no estoy seguro. Pero hicieron la conformación de un sindicato como tal, En clase, ¿sí? no. Yo solo recuerdo haber visto esto. O como tareas que les dejaran tal vez un prontuario de lo que era el sindicato, conformar un sindicato. No, Lick, la verdad que no lo recuerdo. Se los voy a dejar porque es importantísimo que ustedes lo tengan. Solo déjenme recordar, el curso de Derecho Colectivo lo recibieron ustedes el año pasado, en el segundo semestre. ¿Correcto? Fue hace un año, Lick. Derecho Colectivo 2, segundo semestre 2022. Sí, hace un año. Sí. Vimos puramente los aspectos teóricos. Sí, comprendo. Bueno, yo les voy a dejar eso. O sea, voy a seguir con la parte del curso ahorita porque es importante que avancemos, pero yo les voy a dejar eso como una tarea para que ustedes pues puedan conocer esas formalidades, ¿verdad? Que son una parte más allá de lo teórico, es de lo práctico que tienen que saber para procesar el colectivo. Entonces, yo se los voy a dejar. Muy bien. Pues hablando de las formas de formación colectiva, las formas de organización colectiva, que son la parte toral del derecho colectivo del trabajo, también tenemos que conocer para entrar en materia lo propio a una definición de derecho procesal colectivo del trabajo. Obviamente, pues ustedes podrán encontrar una serie de definiciones, pero tenemos que buscar la más apegada. Yo siempre les mando material de apoyo, reitero, a manera que ustedes pues puedan tener el mayor apoyo correspondiente para su estudio. Y pues podemos decir que el derecho procesal colectivo de trabajo es el conjunto de instituciones, normas y principios jurídicos instrumentales que regulan la solución de los conflictos colectivos o de carácter económico-social que surgen en ocasión del trabajo, caracterizándose estos por referirse a intereses abstractos e indeterminados, y en los que generalmente no se discute la aplicación
o interpretación de normas jurídicas, sino que a través de la decisión final, sea judicial o extrajudicial, que puede ser a través de un juez de trabajo, previsión social, constituido en Tribunal de Conciliación o Arbitraje, o extrajudicial a través de la Organización Administrativa de Trabajo, que puede ser la Inspección General de Trabajo, tienen a dirimir estos asuntos que se refieren a conflictos de carácter colectivo y que son resueltos a través de los instrumentos que la ley regula, las formas, las etapas que se dan de este mismo. Solo quiero ver, tengo que admitir a algunos compañeros. Solo una previa. Veo por ahí que siempre tengo que estarlos admitiendo. No sé si ustedes en su correo electrónico dieron aceptarle a la invitación. Porque entonces, ¿qué es lo que surge a través de esto? Que ustedes al aceptar la invitación, pues entran directamente a la reunión. No sé si no lo han hecho de esa manera. Dating tiene el uso de la palabra. Gracias, Lick. Buenas tardes. Fíjese que yo sí acepté la invitación que usted envió por correo, pero de igual forma, bueno, la clase pasada sí pude entrar solo así, de una, pero ahorita me pidió, bueno, tenía que pedir acceso y yo sí acepté la invitación, entonces no sé a qué se debe eso. Voy a verificar de qué se trata eso, porque sí me parece un poquito extraño. Gracias, Dating. Karen, por favor. Vamos a ver. Sí, ese podría ser un motivo, ¿verdad? Ya los quiero hacer madrugar yo. Vamos a ver. Muy bien. Ya hice esa modificación. Muchas gracias por la observación. Podría ser ese tema. Esperemos que para la próxima clase no ocurra. Gracias por la observación. Continuamos. El tema acá acerca del derecho colectivo, aparte de conocer la definición, tenemos que establecer también cuáles son las fuentes formales del derecho procesal colectivo. Dentro de ellas, pues estimamos que hay un acto voluntario, que es un arreglo conciliatorio entre las partes, porque esta es una fuente que en determinado momento informa el derecho colectivo, ya que, como yo les he dicho siempre, y desde el curso de Derecho Laboral 1, el derecho colectivo, el derecho laboral son eminentemente conciliadores. Y este tipo de conciliaciones que derivan a arreglos de voluntades entre las partes, pues tienen ese aspecto característico que es un acto voluntario y que esos convenios van a ser fuente de derecho al momento de que pueda surgir alguna controversia y que derivado de esto pues se fija un límite en el cual las partes puedan actuar y que al salirse de ese margen o ese aspecto en el cual el acuerdo de las partes se ve vulnerado, pues hay reclamaciones que hacer de manera directa entre patrono y trabajadores, grupo de trabajadores coaligados o sindicatos, a manera de exigir el cumplimiento de ese acto voluntario, de ese arreglo conciliatorio que existió. Otra de las fuentes formales del derecho procesal colectivo, pues es que existe un acto jurisdiccional y ese acto jurisdiccional se da a través de una serie de etapas que en primer término, al concluirse con el Tribunal de Conciliación, es que a través de ese Tribunal de Conciliación se da un acuerdo entre las partes y que derivado de ese acuerdo existe un convenio colectivo de condiciones de trabajo y que este convenio también pues va a ser ley entre las partes, suscrito ante un órgano jurisdiccional y que a su vez va a tener que surtir los efectos de la homologación ante la autoridad administrativa.
Y que si en caso, al momento de que exista una controversia que no pueda tener un buen puerto o que se vaya a resolver en el Tribunal de Conciliación, se eleva a la fase del Tribunal de Arbitraje, en el cual acá pues, ya queda la decisión, no entre las partes, sino que queda sujeta a un órgano colegiado, como lo es el Tribunal de Arbitraje. Ya veremos más adelante cómo se integra el Tribunal de Arbitraje y cuáles son las etapas del mismo. Pero ya que estamos viendo que una fuente formal del derecho procesal de trabajo es un acto jurisdiccional, ese acto jurisdiccional, al no tener un acuerdo de voluntades en una conciliación, se deriva en una decisión judicial, que es a través de la sentencia o laudo arbitral. Sí, ya sabían ustedes ese aspecto. La sentencia colectiva, que es la que regula nuestra legislación, y el laudo arbitral, pues es una denominación doctrinaria que se refiere a la sentencia de arbitraje. Anoten eso, porque puede ser objeto de examen. Sentencia colectiva igual al laudo arbitral. Yo les puedo preguntar cuál es el otro nombre que recibe en la doctrina la sentencia de arbitraje. Ustedes van a saber que es el laudo arbitral, porque es una decisión que se deriva de un tribunal colegiado, como es el Tribunal de Arbitraje. Otra de las fuentes formales del derecho procesal colectivo del trabajo es el Pacto Colectivo de Condiciones del Trabajo o la Convención o Convenio Colectivo de Condiciones de Trabajo. Estas dos que tal vez tienen su máxima exponencia en nuestro medio, tal vez ustedes son los que tal vez han escuchado más el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo o el Convenio Colectivo, que es el que tiene la mayoría de funciones del Estado, que pues supera todos los derechos laborales reconocidos en el Código de Trabajo, en la Ley de Servicio Civil o algún otro tipo de disposición reglamentaria. Estas leyes específicas, leyes profesionales, pues tienden a dar esa amplitud o la mejora de las condiciones laborales. ¿Qué condiciones laborales, jóvenes? Que pueden ser económicos o sociales. Ya les dije la clase pasada en que se distinguía cada una de ellas, las condiciones pues, económicas que siempre iban a llevar un aspecto económico pecuniario y el tema de lo que es las mejoras sociales, pues que conllevan ciertas prerrogativas para la clase trabajadora y la clase patronal que no se resumen en un aspecto económico, sino que en mejoras integrales para las partes y que derivado a esto, pues tiende a ser, por así decirlo, la ley por excelencia o la de más uso en nuestra legislación, el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Y como esto también tiene que ver con conocer la naturaleza del procedimiento colectivo, es decir, cuál es la naturaleza jurídica del procedimiento o de derecho procesal colectivo, es que la legislación de extranjería pues confía la solución de estos conflictos a órganos administrativos o a las partes, que ese es un aspecto como de conciliatorio, ¿verdad? No habla de una situación en la cual tenga que intervenir siempre el Estado o un órgano administrativo como lo es el Ministerio de Trabajo o un órgano judicial como lo es un juzgado de trabajo y previsión social, que en sus diferentes actuaciones como tal, al ser constituido como tribunal de conciliación o tribunal de arbitraje, van a dirimir estos asuntos. Hablando un poquito de derecho comparado, ¿verdad? La naturaleza jurídica pues, de estos se dirime o se resuelve de manera directa con patronos y trabajadores. En Guatemala, pues, se encuentra regulado el arreglo directo. ¿Cuál es el arreglo directo? Es aquel el que se da, como su nombre lo dice, en cuanto a la contraposición de las partes, lo hacen sin intervención de un tercero. Hay una solicitud por parte de los trabajadores al patrono y viceversa para tratar algún tema en específico o varios temas en específico.
Y eso es lo que se llama como arreglo directo, sin que haya una intervención de un tercero eminentemente gubernamental. Y que pues muchas veces sí se puede dar la intervención de terceros, pero que son amigables componedores que no tienden a ser órganos estatales, Ministerio de Trabajo, organismo judicial. Son personas que en determinado momento pueden conocer del conflicto y tienden a buscar soluciones de manera imparcial para arreglar los conflictos que se puedan dar. Esa es una de las características también del derecho procesal colectivo del trabajo, en que se da la poca formalidad y que siempre lo que se busca es que esa poca formalidad, no antiformalismo, óigase bien, porque el derecho procesal del trabajo sí tiene ciertos formalismos, pero son pocos, a diferencia de otras ramas del derecho, como lo puede ser el derecho civil, el derecho mercantil u otras ramas del derecho que tienen ciertos formalismos y son bastante estrictos y disciplinados en ese aspecto. El derecho procesal colectivo del trabajo pues está despojado de tantos formalismos, no es que sea antiformalista porque algunos tratadistas, algunos profesores, algunos juristas dicen que el derecho del trabajo, el derecho procesal colectivo del trabajo es antiformalista. No, anti quiere decir que no tiene ningún formalismo, no puede serlo así, porque si ustedes pueden ver el artículo 332 del Código de Trabajo que regula los requisitos para la demanda, tiene requisitos sin los cuales no se puede admitir para su trámite la demanda. Entonces sí tiene requisitos. Lo que pasa es que no son tan amplios y no son rigurosos. Entonces no podemos decir que el derecho laboral o el derecho procesal del trabajo es antiformalismo, sino que poco formalista. La legislación laboral regula la vía directa a través de una autoridad administrativa de trabajo a la que obligadamente debe agotarse. ¿Cuál es ese término en el cual se da por agotada la vía directa? Es el término de 30 días a partir de presentada la solicitud para llegar a un arreglo directo. Y que esta solicitud pues la tiene que hacer llegar el grupo de trabajadores que tiene a su cargo, que tiene la misión de hacerle llegar al patrono esas disposiciones o esas peticiones al patrono dentro de cierto término y que al ser recibidos tienen 30 días para responder. Esto de conformidad con el artículo 51 y artículo 378 del Código de Trabajo. Fuera de esta etapa, la solución de los conflictos colectivos de carácter económico-social se confía a distintos órganos jurisdiccionales dependientes del organismo judicial, que son los juzgados de trabajo y previsión social. Ya tienen ustedes por ahí los acuerdos de creación, modificación, ampliación de competencia de los juzgados de trabajo y previsión social, las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que vamos a ver más adelante. Pero es importante que ustedes ya los puedan empezar a verificar para su conocimiento y mayor comprensión. Dentro de los principios rectores del proceso colectivo, tenemos que hablar uno de que es bien importante, y ahí es el por qué decimos entonces que el derecho procesal colectivo del trabajo no puede ser antiformalista o que no tiene formalismos, porque existe un principio procesal tan importante que ustedes lo tienen que, y por ahí también se van a recordar de ahora en adelante de mí en todo su ejercicio profesional, porque en materia de amparo, recuérdense ustedes, todos los días y horas son hábiles, ¿sí? Lunes, domingo, cumpleaños de la novia, del novio, feriados, asuetos, todo, todos los días y horas son hábiles, ¿sí? Y de igual manera, por eso les digo, se van a recordar de mí, en los conflictos colectivos, todos los días y horas son hábiles, de conformidad con lo que establece el artículo 324, último párrafo del Código de Trabajo. Quiere decir que si ustedes, jóvenes, futuros abogados, procesalistas, van a tener que evacuar una audiencia, presentar un escrito, una solicitud que dependa de un conflicto colectivo como tal, no pueden contar los plazos en días y horas hábiles,
¿Por qué? ¿Por qué no pueden contar los plazos y días en horas hábiles? Pregunto. Dejarlos de contar en horas hábiles. Porque existe un principio procesal que establece que todos los días y horas son hábiles. Es decir, si ustedes les notifican una evacuación dentro de un conflicto colectivo un viernes a las 8 de la noche, ustedes ya estaban en plena fiesta, ya saben que por lo menos el día sábado van a tener que llegar a la oficina a trabajar e irlo a presentar a un juzgado de paz de turno del lugar donde se esté dirimiendo el conflicto colectivo a efecto de presentar la evacuación. No, es que nosotros el LIC de Derecho Procesal del Trabajo nos dijo que el lunes ya nos quitamos la goma, ya fuimos a pasear y todo, y no, el lunes no. Momento, en Derecho Procesal Colectivo del Trabajo, lo siento, dejan su copa y ahí mismo van a traer su lápiz y se ponen a trabajar. Entonces, eso es lo importante, que conozcamos como un principio importantísimo del derecho colectivo. Ahora bien, cuando estamos hablando de procesos colectivos como tal, es un principio sine qua non, ¿sí? Es un principio que no podemos alegar ignorancia. Ahora bien, cuando existen algunos aspectos accesorios, porque el conflicto colectivo es el principal, llamémoslo como la mamá, o para algunos de ustedes la novia, ¿va? Así, lo principal. De esto dependen ciertas etapas o ciertos procesos, como son los incidentes o las denuncias que se dan. Estos pues son procesos accesorios que son parte indirecta del conflicto colectivo, pero no de forma principal. Entonces ustedes me preguntarían ahí, Lick, entonces ahí todos los días y horas son hábiles. Ojo con eso, porque algunos jueces y algunos magistrados de salas tienen el criterio que al no ser un conflicto colectivo, no está sujeto al principio de que todos los días y horas son hábiles. Por lo tanto, si ustedes tienen que evacuar una audiencia que les confirieron por 2 días de conformidad con el artículo 135, el artículo 140 de la ley del organismo judicial, que es el trámite de los incidentes, donde les confieren la audiencia por 2 días, un día viernes a las 5 de la tarde, por ejemplo, que les pueden llegar a notificar por ser un conflicto colectivo. Ustedes dicen, bueno, pero es que el IC nos dijo en la clase que el incidente era un proceso accesorio. Y recuerdo yo que nos dijo que había algunos jueces y magistrados que tenían el criterio de que para eso no aplicaba todos los días y horas. Entonces voy el lunes. Ojo con eso, ese es un criterio. Existe otro criterio que no, que al igual que el conflicto colectivo, todos los días y horas son hábiles. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? No los voy a dejar así como que gallo gallina, sino que los voy a dar. Existen ya jurisprudencia por parte de la Honorable Corte de Constitucionalidad en la que establece que de igual manera se amplía ese principio a los incidentes, a los procesos accesorios. Entonces, ¿en qué concluimos eso y por qué explicarles ampliamente esto? Porque en el derecho procesal colectivo de trabajo todos los días y horas son hábiles, ¿sí? Todos los días y horas son hábiles. ¿Lo dije, le dijo el Licalan? Sí, lo dijo el Licalan, pero no lo dice él, lo establece el artículo 324, último párrafo del Código de Trabajo. Vayan ahí, subrayen, busquen. No es ese artículo, veamos. Y para eso estamos acá en el laboratorio, que ustedes puedan tener esa interacción, no solo escuchar, no solo ver, sino también pues poder leer y poder enmarcar lo que estamos viendo en clase en su ley, que eso es lo que les va a servir para su examen técnico profesional y más allá de eso para su ejercicio profesional, que es importante. Continuamos. También uno de los principios es la combinación del conocimiento de las primeras etapas del juez unipersonal y luego la conciliación que la conoce el tribunal pluripersonal y finalmente pasa nuevamente el control jurisdiccional al juez unipersonal para conocer y pronunciarse en torno a la huelga, declarando si es legal, ilegal, justa o injusta. Aquí me detengo para que ustedes lo puedan pues detener ahí de una mejor manera. La combinación del conocimiento, es decir, el notio, ¿sí? Esa labor intelectiva del juzgador,
El notio, el conocimiento del asunto, se da en varias etapas en el conflicto colectivo. Y yo les voy a explicar bien eso porque eso les va a tener que quedar bien claro. Digamos, cuando hablamos de un juez unipersonal, nos estamos refiriendo al juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social. ¿Sí? Ustedes ya, pues, ya están bastante avanzados en su carrera, por ahí han hecho ya pasantías, prácticas, han tenido que ir a algún juzgado, ya conocen más o menos cómo es el asunto judicial. Entonces, anteriormente solo existía un juez, que es el juez natural, el juez acuo, ¿sí? Ese juez natural, que es el que conoce en primera instancia, y que ese juez unipersonal, ¿por qué es unipersonal? Porque es uno, ¿sí? Porque es juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Ya a través del curso de los años, la necesidad de ampliar la jurisdicción, hacer un mejor manejo de los órganos jurisdiccionales, se han creado los juzgados pluripersonales de trabajo y previsión social, ¿sí? ¿Qué es la diferencia? Que antes era un juez, ahora son dos jueces. LIC entonces es un bibunal, dicen algunos, ¿verdad? O bitribunal. No es así, sino que hay que comprender que al existir la figura de un juzgado de primera instancia, lo único es que esa figura del juez unipersonal se divide en mesas de trabajo, ¿sí? Siempre es un juez, solo que está el juez A y el juez B. ¿Por qué? Porque lo que busca la Corte Suprema de Justicia a través de la creación de estos acuerdos es que la mora judicial disminuya y que haya una justicia pronta y cumplida. Una justicia pronta y cumplida. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que al haber dos jueces en un juzgado de primera instancia, va a hacer la misma función, no se está cambiando la figura del juez unipersonal, solo que es a manera administrativa y a manera de conocimiento, ambos van a tener la misma función, solo que dividido en las mesas de trabajo por las cantidades de expedientes que ingresen. Por ejemplo, hay sorteos, va a entrar un conflicto colectivo, el sorteo cae para el juzgado primero de trabajo y previsión social de Guatemala, juez a él va a ir el conflicto colectivo. Entra conflicto colectivo, como ya le entró al juez A1, va a ingresar otro y va a ir al juez B. Entonces, la figura del juzgado de primera instancia siempre va a ser de un juez unipersonal, ¿sí? Aunque hayan dos personas, pero es un juez de primera instancia. Eso es para que ustedes lo tengan bien claro y no se me vayan a confundir, ¿sí? Entonces, este es el juez unipersonal que va a conocer en prevención el conflicto colectivo, porque se presenta un conflicto colectivo que ya les voy a hacer llegar a ustedes los documentos necesarios para hacer el prontuario y ahí van a ir relacionando más lo que les estoy diciendo, es que al ingresar el conflicto colectivo, el juez unipersonal, que es el de primera instancia, va a emitir una resolución en la cual va a dictar prevenciones de conformidad con el artículo 380 del Código de Trabajo, en el sentido que ninguna de las partes puede tomar represalias una en contra de otro. El patrón no puede despedir trabajadores y los trabajadores no pueden entrar en huelga, porque existen prevenciones, eso se le llama prevenciones. Entonces, al existir esta resolución, el juez señala audiencia conciliatoria y va a integrar el Tribunal de Conciliación, ¿sí? Al integrarse el Tribunal de Conciliación, ese juez unipersonal se va a convertir en tribunal. ¿Por qué él va a ser 3 veces juez? No. La integración de ese tribunal va a ser por parte de un representante de los trabajadores, un representante de los patronos, que son designados por la Corte Suprema de Justicia para la integración de ese Tribunal de Conciliación. Y que ese Tribunal de Conciliación ya va a ser integrado por 3 jueces. Uno de derecho, que es el juez unipersonal, el juez de primera instancia, y 2 de hecho, que son los que la doctrina denomina como jueces legos. Estos jueces legos, la función que van a tener es que van a dirimir el asunto en el Tribunal de Conciliación.
Recordemos que siempre sigue siendo el mismo juzgado, solo que integrado en un tribunal. Entonces ahí es donde se da la diferencia. En este principio, el juez unipersonal conoce en admisión de ese conflicto colectivo y cuando ya se integra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ese principio de juez unipersonal se convierte en el tema de una combinación propia del Tribunal de Conciliación. Ya conoce un tribunal y al dirimirse el asunto, ya sea en la vía conciliatoria o en el arbitraje, ese tribunal se desintegra porque ya perdió la razón de ser y se queda conociendo únicamente el juez unipersonal, el mismo que integró el tribunal, pero ya solo uno, que es el juez nombrado para ese juzgado, todos los asuntos relativos a la huelga y declarar si la misma es legal o ilegal en caso exista un estallido de huelga. Pero estos aspectos generales de la integración de los tribunales de trabajo y previsión social, conciliación y arbitraje, los vamos a ver con detenimiento y les voy a dar también material de apoyo para que ustedes lo puedan comprender de una manera más exacta, más precisa. También tenemos que hablar de otro principio rector del derecho colectivo del trabajo, es que el juez de trabajo puede conocer de oficio al constarle un despido de un trabajador. Es una situación bastante peculiar o particular en los conflictos colectivos, ya que más allá de la denuncia que pueda plantear el trabajador al ser despedido de su puesto de trabajo, también el juez, al enterarse que un grupo o un trabajador fue despedido, él de oficio puede hacer una labor de averiguación a manera de establecer si la persona fue despedida, faccionar un acta y a través de esa acta va a emitir una resolución en la cual va a prevenir al patrono que reinstale al trabajador en su mismo puesto de trabajo de iguales o mejores condiciones que venía desempeñando antes del despido y pagarle los salarios caídos o dejados de percibir desde el momento del despido hasta su efectiva reinstalación. La ley prevé que el patrono debe reinstalar al trabajador dentro de las 24 horas. Tengo, precisamente por ponerles en contexto, fíjense qué es lo que establece la ley. Se le apercibe a la parte patronal que reinstale al trabajador dentro de las 24 horas siguientes de recibir la presente notificación. Obviamente, la parte patronal pues tiene el derecho de apelar, pero la ley prevé que debe ser de manera inmediata la reinstalación. Imagínense, 24 horas, inmediata. Yo tengo el proceso más tardado que tengo, 7 años y medio, 7 años y medio sin que reinstalen al trabajador. Obviamente con una serie de multas, prevenciones, certificaciones de lo conducente al Ministerio Público por la desobediencia y el incumplimiento de funciones en la institución. Pero ahí es donde yo les pongo este prisma de ejemplo en el que la ley prevé una situación y la realidad jurídica práctica es otra. Y yo no quiero decirles que sean todos los casos, pero un promedio, una reinstalación no se tarda menos de un año y siendo bastante positivo. Término promedio de 3 años para una reinstalación, porque obviamente lleva todas las fases de la primera instancia, apelación, acción de amparo, apelación de la sentencia de amparo, después que viene la parte ejecutiva, es bastante tardado y lo que lo hace tardado es la carga y la mora judicial. La verdad es que son una cantidad N de procesos que hacen que los órganos jurisdiccionales del trabajo de previsión social sean un engranaje bastante lento, muy lento. Por eso es que la justicia laboral en Guatemala ha venido creciendo la cultura de la demanda, tanto en aspecto individual como colectivo, pero eso también ha traído consigo esa mora judicial que es bastante, afecta bastante a la clase trabajadora más que todo a la clase trabajadora. Entonces, una situación como estas en la que el principio de que el juez puede conocer de oficio o de un despido y ordenar la reinstalación de manera inmediata,
es posible, y eso es una situación en la cual pues es una actuación de oficio que tiene el juez para al momento de que dentro de un conflicto colectivo existan despidos y él de oficio pueda pues iniciar la reinstalación. En la práctica eso casi no se da. Yo les digo, de hecho no lo he visto, pero la ley lo prevé, es posible. Y el juez de trabajo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, como aquel ente encargado de la tutela judicial efectiva y como jueces de garantías constitucionales, tienen el deber de conocer de esos aspectos y por supuesto que se puede dar. Otro de los aspectos o principios propios del procedimiento colectivo es que en el trámite del conflicto colectivo de carácter económico-social no es exigible la asesoría profesional. No es exigible el caso, ahí nos quedamos sin trabajo, ¿verdad? Ustedes los que nos dedicamos a litigar con este principio, pero sí lo es en el caso que el conflicto se ventile en los tribunales de conciliación y arbitraje. ¿Qué quiere decir esto? Para no cortarles las alas. En materia extrajudicial y administrativa, no es exigible la asesoría profesional de un abogado y notario colegiado activo especialista en derecho del trabajo o un abogado y notario, porque al final de cuentas pues la especialización no es un requerimiento de ley, pero sí lo es para pues, poder llevar un caso de una manera más acertada y profesional. Pero en los casos en que se trate de conciliación y arbitraje ya directamente en materia judicial ante un órgano jurisdiccional que puede ser un juzgado de primera instancia de Trabajo y Previsión Social o una sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Vamos a hablar más adelante del tema de la única instancia, por qué se llama única instancia y ante quién se lleva esa única instancia. En ese caso sí es necesaria la asesoría profesional, tal y como lo establece el artículo 409 del Código de Trabajo. Solo verifiquemos. Artículo 409 del Código de Trabajo. Vamos a ver. Artículo 409, ante los tribunales de conciliación y arbitraje y con asesoría de abogado. Ahí está el fundamento. Artículo 409. Artículo 409. Entonces, en ese caso, sí es necesaria la asesoría de abogado. Sí, ese es otro de los principios rectores del procedimiento colectivo. Otro de los principios rectores es la integración de los tribunales de conciliación y arbitraje. Eso lo vamos a ver de manera detenida, tal vez la próxima clase, porque sí lo tienen que tener bien claro ustedes sobre la integración de los tribunales de conciliación y arbitraje, que está regulada en el artículo 293. Vamos a ver. Así es, la integración de los tribunales de conciliación y arbitraje, si ustedes quieren dirigirse ahí, irlo a subrayar y señalar sobre la integración de los tribunales de conciliación y arbitraje, es en el artículo 293. ¿Qué es lo que les decía? Se integran con un juez de derecho, que es el abogado, que es el titular nombrado por la Corte Suprema de Justicia para el cargo de juez de trabajo y previsión social. Les voy a poner un ejemplo. La mayoría de ustedes son de Escuintla, les iba a decir, no, de Amatitlán, de Antigua. La mayoría de ustedes son de Antigua. En Antigua está el juzgado pluripersonal de trabajo y previsión social de Zacatepeques. Es un juzgado en el que anteriormente a la emisión del acuerdo de la Corte Suprema de Justicia en que fuera solo un juez, se da la figura del juez pluripersonal, juez A y juez B. Esta figura, pues, es la creación de este juzgado pluripersonal, donde van a haber dos jueces, siempre es un juzgado unipersonal, porque es únicamente a manera de labor administrativa y descongestión y tratar de disminuir la mora judicial en la que existen dos jueces, porque
al haber 2 jueces, pues hay más agenda para audiencias, van a haber más sentencias, van a haber más firmas de decretos, ¿sí? Una serie de circunstancias en las cuales, pues, y el juzgado va a trabajar un poco más rápido, pero siempre sigue siendo un juzgado unipersonal. Entonces, ese es el juez de derecho, el abogado, el que pasa la carrera judicial, el que es nombrado por la Corte Suprema de Justicia, ese es el juez de derecho. Y posteriormente, pues están los 2 jueces legos o de hecho. Legos como los de los niños, ¿verdad? Legos, así los denomina la doctrina. Que estos no son abogados, no es un requisito indispensable que sean abogados, pero sí tienen que tener suficiente conocimiento en materia laboral y conocer de asuntos laborales de manera comprobable, ¿sí? Esto de conformidad con el artículo 293. Vamos a ver, como les decía, yo digo que la otra clase es la integración de los tribunales de trabajo y previsión social a manera de que comprendamos mejor esta figura. También otro de los principios rectores del procedimiento colectivo es que no es vinculante lo resuelto por el Tribunal de Conciliación con el procedimiento de huelga. ¿Qué quiere decir esto? Es que lo que se resuelva en el proceso de conciliación no va a tener ninguna mención o no va a surtir efectos en caso de existiera una huelga, pero sí lo es con respecto a la sentencia que deba de dictar el tribunal de arbitraje. Es decir, hubo una conciliación, pero en determinado momento fracasó ella, la conciliación. Ya hay aspectos que considera el juez. Esa conciliación que existió en determinado momento sí va a ser vinculante para que el tribunal que vaya a conocer en arbitraje tome aspectos o sean vinculantes al dictar esa sentencia del tribunal de arbitraje. Es decir, que aquella resolución que emitió el Tribunal de Conciliación, que se le denomina como pliego de recomendaciones, las recomendaciones que se dieron en esa instancia, que se hace a las partes, servirán como base para que el Tribunal de Arbitraje dicte su sentencia. Esto donde lo establece el Código de Trabajo, el artículo 385, 386 y 387 del Código de Trabajo. Sí es vinculante el pliego de recomendaciones que se hace en el Tribunal de Conciliación. No se quiebren mucho la cabeza en tratar de entender a la primera estos temas. Ahorita estamos haciendo un preámbulo y los vamos a ir viendo uno a uno a detalle. Y por favor, tengan la plena confianza que cuando ustedes vayan teniendo una duda, deténganme y la vamos tratando de aclarar. Continuemos. Otro de los principios rectores dentro del procedimiento colectivo es que el tribunal de arbitraje puede fallar, es decir, puede resolver más allá de lo pedido. Es el principio de ultra petita o ultra petit, que es lo que se le denomina en doctrina como sentencia ultra petita. Vámonos al artículo 403 del Código de Trabajo, por favor. Artículo 403. Sentencia. De hecho, si no lo tienen ahí marcado, pongan sentencia y buscamos la parte donde establece que el juez puede fallar más allá de lo solicitado. Disculpe, licenciado, ¿qué artículo mencionó? Artículo 403 del Código de Trabajo. Gracias. Gusto. Esa es la sentencia colectiva o laudo arbitral. Consígnelo ahí, sentencia colectiva o laudo arbitral. Es en la parte que establece del primer párrafo, dice, en cuanto a estas o en cuanto a esas últimas, puede el tribunal de arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente
a lo pedido y aún concediendo cosas distintas de las solicitadas. En ese aún concediendo cosas distintas de las solicitadas, lo subrayamos y le ponemos parte de sentencia ultra petita o sentencia ultra petita. Se los voy a escribir. Y por favor lo colocan ustedes ahí en esa línea del artículo 403 del Código de Trabajo, referente a que este principio del procedimiento colectivo característico dentro del derecho, ¿verdad? Ustedes, que el juez, el tribunal de arbitraje puede resolver más allá de lo pedido. Por eso se llama ultrapetita. Si ustedes ven alguna rama al derecho, díganme una y les doy el curso de una vez. Una rama del derecho donde el juez resuelva más allá de lo pedido. Porque ahí en procesal civil y mercantil, en derecho penal, en procesal penal, siempre impera el principio de congruencia, es decir, que el juez falla de conformidad con lo pedido. Esa es una característica esencial y especial del Código de Trabajo, precisamente en el proceso colectivo, refiriéndose a la sentencia de arbitraje. Juliana, ten el uso de la palabra. No, Lixol, eso justo lo que usted acaba de explicar era lo que yo le iba a preguntar, si eso se refería solo a lo colectivo. Única y exclusivamente a lo colectivo. Si hablamos, y gracias Juliana por eso, porque les voy a poner un ejemplo más propio. Si habláramos de derecho procesal individual de trabajo, ¿sí? El que acaban de cursar ustedes, en cuanto a ustedes plantean su demanda. La demanda va en cuanto a las siguientes pretensiones. Esta acción que se entabla ante un juzgado de trabajo y previsión social tiene que llevar la congruencia y los requisitos que establecen el artículo 332 del Código de Trabajo. Requisitos sine qua non, no se le da trámite a la demanda. En el inciso C o D, permítanme, solo se los digo claramente, del artículo 332. Inciso F, peticiones que se hacen al tribunal en términos precisos, ¿sí? Cuando la ley establece eso, la esencia en que el legislador hizo esta parte es para que, de conformidad con lo que se pida, el juez resuelva y que más allá de lo pedido no se puede resolver. Y aquí les pongo el ejemplo. Plantean su demanda en la cual solicitan que se declare el despido directo e injustificado y el pago de indemnización, daños y perjuicios, costas procesales, vacaciones no gozadas, bonificación anual para los trabajadores del sector público y privado, bono 14, aguinaldo. Pero sucede que dentro de la relación de hechos dicen que les paguen todo eso. Y dentro de la relación de hechos también hace verse que durante el periodo de la relación de trabajo no se pagó la bonificación incentivo ley, que son los 250 quetzales. Y de hecho se aportaron pruebas en el sentido en que las boletas, los vouchers, las transferencias electrónicas o las transferencias bancarias no reflejaban el pago de los 250 quetzales. Incluso la parte demandada al momento de ejercer su derecho constitucional de defensa no alega o no aporta prueba para desvanecer un aspecto que se argumentó en el apartado de hechos, pero al momento de hacer la petición de trámite de fondo, el que pretende que sean declarados esos derechos no solicita que se declare con lugar la demanda ordinaria laboral
en el sentido que se condene a la entidad demandada al pago de bonificación y incentivo, aunque lo haya hecho aunque lo haya consignado o lo haya argumentado en la relación de hechos y no lo pidió, el juez de primera instancia no puede fallar más allá de lo pedido, aunque existan pruebas, documentos, hechos que hayan visibilizado esta situación al juez. No es posible resolverlo de esa manera, porque entonces ahí ya entra en violación de aquel principio procesal que es el principio de congruencia, fallar de conformidad con lo solicitado. No se puede. En cambio, en el conflicto colectivo, como es un aspecto de carácter económico-social, el juez que termina siendo un tribunal que es árbitro, es decir, el árbitro ve todo el espectro que se está alegando, las formulaciones que se hicieron en las pretensiones de negociación, de pacto colectivo, de peticiones realizadas del patrono al trabajador, de los trabajadores al patrono, de algunos aspectos que puedan coadyuvar o sustentar o reconocer más derechos de los que se pusieron en discusión, el juez lo puede hacer, pues que es un legítimo derecho y está fundamentado en el artículo que acabamos de subrayar. Entonces, veamos, visibilicemos esas dos partes. En derecho procesal individual, individual de trabajo, pudo haber pasado esa situación, el juez no puede reconocer un derecho que no fue pedido. Aunque lo reconociera en amparo, eso se viene abajo, porque se vulnera ese principio. Y son principios procesales que en determinado momento vulneran el derecho constitucional de defensa de al que le afecta. En cambio, en el derecho procesal colectivo de trabajo, en la sentencia de arbitraje es distinto. Por eso es que tenemos que tener claro eso. Catherine, no sé qué digan los demás compañeros, si también me escuchan entrecortado o me escuchan claro. Si me pudieran decir, por favor. Yo le escucho claro. Licenciado, era mi señal, ya lo compuse. Gracias. Muy bien. Yo dije, o estoy hablando muy rápido, dije. Y la señal de claro no, o de Tigo no es tan rápida como mi voz. Bueno. Pasa, ¿verdad? Ustedes pasa. Por cierto, está jugando Messi. Pero con equipos de tercera. Sí, pero ya se jubiló, pues no tiene nada que mostrar. Eso es cierto. Pues bueno, la distracción ya a un lado. Continuemos con los principios informativos del procedimiento colectivo. También tenemos que hablar de una parte importante como lo es que al momento de conocerse, de que el tribunal y el juez realice esa labor intelectiva, que es en cuanto a la apreciación y la valoración de la prueba, se debe hacer en cuanto al sistema denominado como leal saber y entender de los jueces, que está estipulado en el artículo 403 del Código de Trabajo. Al final del primer párrafo y en el segundo párrafo establece este tipo de valoración. Veamos. Artículo 403. Recuérdense que los jueces no pueden emitir sus resoluciones solo porque sí. Tiene que ser razonados y tiene que haber un sistema de valoración y apreciación de la prueba, que de conformidad con el artículo 403 es el leal saber y entender. Es el último párrafo, la última línea del primer párrafo del artículo 403 y el segundo párrafo completo, que dice en cuanto a estas últimas, puede el tribunal, también tiene que ver con lo del trapetita, de arbitraje resolver con entera libertad y conciencia. Aquí está, entera libertad y conciencia, es decir, con los elementos lógicos que se dan dentro del conflicto colectivo, se realiza esa labor intelectiva por parte del tribunal al establecer los puntos de hecho y de derecho reales y lógicos para fallar de una manera objetiva. Entonces aquí es donde se aplica el leal saber, es una manera pura de conocer el proceso, de saber esa situación que se está poniendo en controversia o en conocimiento de los jueces.
y que derivado de ese saber se produzca un entendimiento y que ese entendimiento aterrice en una decisión, como lo establece el segundo párrafo del artículo 403, corresponde preferentemente a la fijación de los puntos de hecho a los vocales del tribunal y la declaratoria de derecho que sea consecuencia de los jueces de trabajo. Pero si aquellos no lograran ponerse de acuerdo, decidirá la discordia el presidente del tribunal. Aquí es donde al final de cuentas, a pesar de existir un tribunal, un órgano colegiado que lo conforman 3 jueces, quien va a tener prácticamente la decisión, la última decisión es el juez presidente. Es el juez que en su momento ha sido juez unipersonal, el juez de derecho, el que es abogado, el que fue nombrado por la Corte Suprema de Justicia. Entonces aquí es donde encontramos claramente el principio o el sistema de valoración y aprobación y apreciación de la prueba, que es el de saber y entender. Yo les puedo preguntar, jóvenes, dentro del conflicto colectivo, cuando se va a dictar la sentencia arbitral, ¿qué tipo de sistema de valoración de la prueba utilizan el Tribunal de Conciliación y Arbitraje? Silic, yo me recuerdo que usted dijo que fue el sistema denominado leal, saber y entender, que está regulado en la última línea del primer párrafo del artículo 403 del Código de Trabajo y en el segundo párrafo del artículo anteriormente relacionado. Entonces ya lo tienen ahí bien claro. La apreciación pues es más flexible. Rebasan al sistema de valoración de la prueba de la sana crítica, que es más aplicable en el derecho común, es en el derecho procesal civil, ¿verdad? Entonces, para que tengamos bien claro otro principio del procedimiento colectivo. También otro de los principios es que los efectos de las resoluciones a lo largo del proceso colectivo se extiende a terceros que no participen en el movimiento y a aquellos futuros trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita en el conflicto colectivo de carácter económico-social estás participando solo el sindicato de trabajadores gremiales, las tortillitas, que son los que dentro del centro de trabajo se les conoce como trabajadores administrativos. Ese es un sindicato gremial. Y emplazaron a su patrono, ¿sí? Pero sucede que ese patrono no es patrono únicamente de ese grupo de trabajadores administrativos que se organizaron en un sindicato gremial, que es de trabajadores administrativos. Existen también trabajadores dentro del mismo centro de trabajo, que son operarios, operativos, industriales, de mantenimiento, de supervisión, vendedores. Existe una serie más, una gama más amplia de funciones dentro de la institución, pero el conflicto es directamente solo entre los trabajadores administrativos y el patrono. ¿Qué quiere decir este principio que les estoy diciendo? Que los efectos que se den de ese conflicto hacia esos trabajadores administrativos, sean positivos o sean negativos, van a ser extensivos a todos los trabajadores, a todos los demás trabajadores. ¿Por qué? Porque ese es un principio del procedimiento colectivo que tiende a ser tanto para los presentes como los futuros. Pero, ¿cómo puede ser para los futuros si ellos no son trabajadores aún? No, pero van a haber trabajadores que van a pasar un sistema de selección de personal, van a ser contratados y al ser contratados ya van a ser trabajadores, y todos los aspectos positivos o negativos de esa controversia que se dirima a un convenio o a una sentencia arbitral va a afectar las relaciones de trabajo. Un ejemplo clarísimo es que el horario de trabajo derivado de una negociación colectiva o de un laudo arbitral ya no va a ser de 8 horas, sino que va a ser de 7 horas. Va a ser de 7 horas. Entonces, ese aspecto que mejora las condiciones laborales va a afectar a futuro a los trabajadores porque se va a hacer el nuevo horario. Otro de los aspectos que pudiesen darse es que, derivado de la negociación colectiva o de una sentencia arbitral,
se estipula la obligación de tener que marcar el ingreso a través de un reloj biométrico. Esa es una obligación que se da para los trabajadores presentes y para los futuros. Como puede ser también un derecho. Se logra un bono de 500 quetzales, que es para los trabajadores actuales, pero para los trabajadores futuros en su momento va a ser un beneficio. Entonces, en determinado momento, estoy dando clases de una llamada. Disculpen, entonces les digo yo, la situación acá es que todo este tipo de situaciones van a ser extensivas, tanto para los que no formen parte del conflicto, como los que a futuro pasen a ser trabajadores de ese centro de trabajo, ¿sí? El principio de la carga de la prueba. A ver, vamos a preguntar algo aquí ahorita porque quiero ver cómo están. Quiero preguntarles. Vamos al azar. Voy a preguntarle a alguien que no tenga encendida la cámara. Es más bonito así porque los obedientes merecen mejor trato. Y todos encienden la cámara. No, ahorita ya vi un par por ahí que no se salgan porque voy a hacer una pregunta así directa. Y si no responden, puntos menos. Vamos a ver. Solo estoy cambiando de diseño para verlos a todos o la mayoría. Vamos a ver. Hombre, mujer. Mujer, porque ahora dominan las mujeres. Los hombres no. Sumisos y gobernados. Vamos a ver, Tim Marín. Stephanie Alejandra. Stephanie Alejandra, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Stephanie. No se chive. Vamos a ver con quién más entonces. No quiso. Creo que no sirve mi Ahora sí. micrófono. Muy bien, Stephanie. Ahora sí, pero yo no lo Muy escucho. bien. Saque esa casta femenina. Vamos a gobernar el mundo. Mire, pues, ¿me puede explicar usted de manera breve, con sus palabras, sin mayores tecnicismos? Porque aquí estamos para aprender. ¿En qué consiste la carga de la prueba en el proceso individual de trabajo? ¿Quién tiene la carga de la prueba? Del semestre pasado. Ustedes vieron la carga de la prueba. ¿A qué se refiere la carga de la prueba en el proceso laboral? Juliana. Muy bien, Juliana. Búsquelo de todos modos a Stephanie y vamos con Juliana. Juliana ha respondido en el chat, pero ahora use su micrófono. Es correcto. En el tema de... No se preocupe, Stephanie. Para la nota que lo arreglemos, nos reponemos. Juliana, el tema de la carga de la prueba efectivamente la tiene el patrono en el proceso laboral. Pero existe una excepción a esa norma. ¿Cuál es esa excepción en cuanto a la carga de la prueba? Vamos a ver, Juliana. Sí, en el proceso en el proceso de trabajo, quien tiene la carga de la prueba es el patrono, pero existe una excepción a esa regla. ¿Cuál es? Prácticamente estamos diciendo que todo lo que el trabajador afirme tiene que desvanecerlo y comprobarlo el patrono. Ese es el sistema de la carga de la prueba del proceso laboral. Nelly, tiene el uso de la palabra. Yo me recuerdo que es cuando, por ejemplo, si alguien falta porque tiene problemas de salud, tiene que demostrar que fue a una institución como el IX o a un doctor con una certificación. ¿Sería eso? No, esa es una forma de comprobar la inasistencia
para no incurrir en el aspecto que establece el artículo 77, literal F del Código de Trabajo en cuanto al abandono. Y que esa es una situación que el trabajador tiene que comprobar en determinado momento, ya sea porque no haya pedido permiso para ausentarse de sus labores, o bien porque hubo un accidente o una situación médica que deba comprobar a través de una certificación médica o de algún tipo de situación que compruebe esa circunstancia de fuerza mayor. Vamos a ver, ahí viene Josué Isaac, él tiene la respuesta. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo en mis anotaciones, me recuerdo que cuando estábamos recibiendo clases, usted indicó que eran 3 aspectos: la existencia de una relación laboral, las horas extras laboradas y reclamadas y las ventajas económicas argumentadas. Así es, Josué, sacó un 100. Miren pues, excelente, Josué. La situación acá es que la carga de la prueba en el proceso individual de trabajo la tiene el patrono, pero tal y como lo dijo Josué, existe una excepción a esa regla, que cuando el trabajador alegue que hubo una relación laboral, que realizó horas extraordinarias o que gozó horas extraordinarias, él tiene que comprobarlo. Esa es la excepción. Entonces, quería que quedara claro este tema y para medir también cómo estábamos en el sistema de la carga de la prueba en el proceso individual del trabajo. Ya ahorita ya lo tenemos claro todos y ya lo refrescamos y lo recordamos algunos. Isaac ahí lo tenía presente, puesto que sabía hasta dónde lo tenía anotado. Es 100 puntos para el examen técnico profesional, porque eso precisamente que usted acaba de hacer es lo que ustedes tienen que hacer en un examen técnico profesional. No es memorizarse las cosas, sino saber que lo vieron y que lo tienen en algún lugar. Esa agilidad es la que ustedes tienen que ganar. Sigan así, muy bien, Isaac. Ese es un buen ejercicio. Entonces, ahora bien, habiendo dicho el tema para hacer una analogía de la carga de la prueba, en el proceso colectivo existe un principio como tal en que se aplica atenuadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que concede a los tribunales competentes que conocen el asunto las facultades para interrogar, averiguar, comparecer coactivamente con las partes y terceros para ordenar o producir pruebas. Es decir, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje quiere establecer, y ojo con esto, les voy a poner un ejemplo, que eso sí sucede, cuando está configurado o está integrado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, los jueces, que eso no es una labor muy normal de los jueces en general, y eso es otra característica del proceso colectivo, que los jueces al tratar de indagar o aclarar algún aspecto propio que sea o no esté claro o necesiten tener información para recabar pruebas, ellos pueden acudir, por ejemplo, al centro de trabajo sin citación alguna. Pueden acudir a verificar, por ejemplo, a realizar un conteo de trabajadores, a verificar que las condiciones que les manifestaban sobre las condiciones laborales sean las que realmente dicen ser, o establecer con algo mínimo la salubridad del lugar. Sucede que el grupo de trabajadores que promueve el conflicto colectivo es un grupo de trabajadores que presta sus servicios en una planta de químicos, y sucede que una de las principales causas de la promoción del conflicto colectivo es que no tienen el equipo de seguridad y de salud necesario. ¿Qué necesitan hacer los jueces para comprobar eso? Es ir a ver al centro de trabajo de manera sorpresiva, a ver si cuando están prestando sus servicios efectivamente tienen o no tienen el equipo. Entonces ellos están produciendo prueba. La carga de la prueba aquí ya no es tanto de las partes, sino que es la que se produzca durante el proceso, y que los jueces de trabajo o el Tribunal de Conciliación y Arbitraje tienen esa potestad legal para poder producir esa prueba y averiguar, distinta a la que acabamos de ver como analogía del tema de la carga de la prueba en el proceso individual de trabajo. Entonces, ojo con eso, anotémoslo por favor, porque esto lo refiere el artículo 402 del Código de Trabajo. Artículo 402 del Código de Trabajo. Muy bien.
yo les voy a estar mandando un material de apoyo. Vamos a terminar el día de hoy hasta acá, continuamos el día lunes. Voy a tratar de que nos aseguremos que todos puedan entrar de manera directa. Por favor, revisen su correo a manera de aceptar la invitación porque se reenvió una nueva invitación y así ya estamos normal, ingresamos y no están esperando aprobación. Vayan a disfrutar un panito de café antes de entrar al siguiente curso. Ha sido un gusto verlos y siempre participamos activamente. Lean el material de apoyo que les envío. Nos vemos el día lunes. Pasen muy buena noche. Cuídense bastante. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Voy a ver si todavía logro ver a Messi, si pueden. Lástima que no se quedó en el Barça, Lick. Hubiera sido lo mejor. No había Pero para el Madrid fue lo mejor.